Bueno, muchas gracias, Ros. Súper interesante y además súper completo. Me parece que tanto quienes no entendían mucho, no sabían mucho del tema, como quienes ya sabíamos, nos resultó muy interesante y muy enriquecedor tu aporte. Gracias. No sé si quieren hacer preguntas. Acá en el chat tenemos ya una pregunta, creo que para las dos, para Agustina y para Rox, que dice, tanto para el ámbito de como el ámbito de la localización. Hay que tener conocimientos de manejo de software. ¿Qué les parece? Yo diría sí, yo digo sí, o La sea, pregunta es qué manejo y qué software. claro, Y qué exacto, es es cuál, claro. La pregunta es por cuál, ¿no? O sea, en general sí, de todas maneras un poco lo que decían las dos, ¿no? Que conocemos, o sea, tenemos una familiarización sin darnos cuenta con mucho software eh, que ya está, digamos, que ya lo venimos usando y lo venimos trabajando. Eh, y bueno, creo que sí, para el ámbito de la traducción, sobre todo, es esencial, ¿no? Pero bueno, un poco lo que decían, para internacionalizar y localizar, aunque no sea, digamos, desde la traducción, por ejemplo, alguien que produce contenidos audiovisuales y está pensando en contenidos internacionales, creo que Agustina un poco lo dijo, también necesita estos conocimientos, ¿no? Sí, además creo que si estamos hablando siempre de soportes digitales, es muy importante en cualquier etapa entender cómo funciona eso, cuáles son las restricciones que tiene, las limitaciones, entender por qué vemos lo que vemos. O sea, esa curiosidad me parece que es súper necesaria en todas las etapas. Y sí pensar eh, que somos digamos, desde que el contenido se crea hasta que se entrega en su idioma final o su versión final, agregándole la complejidad, escuchando a la Rosana, de esto de la cantidad de soportes y cómo se va potenciando la cantidad de posibles tipos de subtitulado, tipos de doblaje para distintos usos. O sea, desde del mismo contenido tenemos también multiplicidad de recortes, de formatos, de forma de consumirlo con doblaje y subtítulo al mismo tiempo. O sea, además de lo que hablaba yo al principio, del tipo de contenido, el uso, ahora le agregamos la cantidad de dispositivos, los formatos de esos dispositivos, el tema de la calidad del audio, el tema de la duración. O sea, es súper interesante y creo que sí que hay que tener, eh, no hay que ser un programador, pero hay que entender cómo funciona el contenido que nosotros vemos en la pantalla y cómo se relaciona con lo que está detrás. Eso sí me parece que es fundamental para la localización. Acá tenemos otra pregunta que dice, ¿qué cursos académicos, especializaciones o recursos recomendarían a alguien que quiere dedicarse a la traducción audiovisual, más específicamente subtitulado o traducción de videojuegos? Y yo acá quiero hacer una chivo, no, justamente quería comentar que como parte de este programa de internacionalización de contenidos audiovisuales, estamos lanzando hoy también nuestro proyecto de diplomatura, de posgrado en traducción audiovisual, que bueno, es un proyecto también interdisciplinario, que estamos trabajando con, bueno, docentes de la Escuela de Música, con docentes de comunicación social. Va a ser de posgrado, entonces, bueno, por ahí, no sé, acá la persona que hizo la pregunta, si terminó la carrera de traducción todavía o no, pero bueno, sí, la idea es ofrecer un poco eso y también dentro de este posgrado, de este programa, ofrecer distintos talleres que puedan ayudar a esa especialización. Pero bueno, si Agustina o Rosana tienen otras... Ah, acá tenemos el QR si se quieren preinscribir o si quieren recibir más información sobre la diplomatura, acá tenemos esa posibilidad. Pero no sé si, Rox, querés comentar algún otro recurso, algo que quieras recomendar.
Sí, perdón, además del QR, en el chat dejé también el enlace. Si quieren, si no quieren escanear el QR y tocar directamente el enlace, también pueden hacerlo. Eso es una preinscripción, no es una inscripción definitiva, para que después les podamos pasar un poco más de información sobre el programa de la diplomatura, el cursado, modalidad y cuestiones por el estilo. Comenzaría el próximo cuatrimestre e integraría las cuestiones sobre software, cuestiones técnicas, cuestiones incluso sobre hardware, sobre edición de sonido, edición de video. La idea es darle una mirada lo más amplia posible y que sea realmente una herramienta que ayude a generar profesionales con una mirada crítica sobre la internacionalización audiovisual. Yo iba a recomendar la diplomatura, así que... Buenísimo, gracias. Sí, la idea es tratar, también hay una cuestión, volviendo a lo que decía Agustina, hay una cuestión, podríamos decir, política o geopolítica de muchísimos cursos, muchísimas herramientas, están pensadas desde el norte global hacia el sur global, de alguna manera, ¿no? Y bueno, en Argentina, les lo voy a decir, también hay mucha concentración de recursos y de capacitaciones en Buenos Aires y no demasiado que se haga desde el interior. Entonces, un poco, digamos, buscamos responder a esa necesidad de construir desde nuestro lugar, ¿no? Desde el lugar de estar en Latinoamérica, del lugar de tener esta posibilidad de producir conocimiento, de producir contenidos audiovisuales y demás, de producir contenido cultural en general, y desde el interior del país, o sea, digamos, esa combinación un poco particular. Pero bueno, sí, es la idea, tratar de abrir esos caminos, ¿no? De transitar desde distintos, de ver desde distintas perspectivas y transitar desde distintos lugares estos procesos. ¿Sí? ¿Más preguntas? Creo que hay preguntas para vos, Julia. No hace falta hacer traducción audiovisual para cursarla y si hay que hacer una carrera relacionada para poder acceder a la diplomatura. Bueno, escríbanos, o sea, hagan la preinscripción y escríbanos si tienen preguntas sobre la diplomatura y vamos a charlar un poco más. Sí, la diplomatura está pensada desde la traducción. Hoy hablamos más en general, internacionalización, localización. La diplomatura es más específicamente en traducción, pero no es de un par de idiomas específicos, sino que trabajamos desde el español, conociendo las opciones, las herramientas y demás. Entonces, bueno, si ustedes tienen alguna carrera relacionada con un idioma que no tenga carrera de traducción, digamos, también podemos ver, o tienen experiencia en pares de idiomas que no existe la carrera, bueno, también es importante esa posibilidad. Sí, sí. Sí, no es necesario saber de traducción audiovisual específicamente, porque eso es justo lo que vamos a trabajar, pero sí saber de traducción. Sí, exacto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Las pueden hacer por el chat o pueden levantar la mano y les damos la palabra también si quieren. Julia, ¿Sí? ¿me escuchan? Porque Sí, se sí. salió el micrófono. No, simplemente quería resaltar o destacar que es para cuando ya tenés una carrera de grado, entonces no es una Sí. diplomatura para aquellos que todavía están cursando, porque hay otras diplomaturas que sí las pueden hacer chicos que están en nivel terciario o universitario. Es de posgrado, sí, es de todas maneras, bueno, la gente que está terminando su carrera de traducción puede hacer esta preinscripción y podemos evaluar, digamos, para que tenga, porque también como es en la segunda parte del año, hay gente que va a terminar, pero todavía no terminó, por ejemplo, pero termina durante el cursado y bueno, eso también cada caso se puede evaluar. Sí, sí. Acá tenemos un comentario.
Acá están participando desde la Asociación de Traductores de Paraguay. Bueno, muchas gracias por la participación. También, bueno, sabemos que en algunos países las carreras de traducción no son tan comunes y de hecho hay carreras de bilingüismo, hay licenciaturas en idiomas extranjeros, pero no específicamente de traducción. Y en esos casos, por supuesto, que se tiene en cuenta y están invitadísimos a participar de la diplomatura, porque además es súper enriquecedor la posibilidad de tener la experiencia con otros idiomas, ¿no? Porque, bueno, en Paraguay, además de, por supuesto, inglés y francés, italiano y demás, están las carreras de bilingüismo y de la licenciatura en guaraní, que nos aportaría también muchísimo para esta perspectiva multilingüe que estábamos hablando. Euge, ¿sí? ¿Tenés una pregunta? Sí, quizás ya lo dijiste, es virtual, supongo. Es virtual, sí, remoto. perdón, no lo dije. Sí, exactamente, sí, es virtual, es con algunos momentos de cursado virtual y con mucho trabajo en la plataforma de la UNR, sí. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo estuve en Paraguay el año pasado, por eso dije la carrera de bilingüismo, y me pareció muy interesante que vi que en muchas carreras en Paraguay, en muchas universidades, perdón, se trabaja de una perspectiva un poco más amplia con o sea, digo, licenciatura en lenguas, o no piensan solo la traducción como única salida laboral, digamos, sino también también asesoría lingüística, comunicación intercultural y demás que por ahí en las carreras tradicionales en Argentina no es tan así. Sí. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Sí, María. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por las presentaciones muy completas y realmente nos brindan una introducción muy importante a quienes recién egresados de carreras de traducción nos tenemos que especializar. Quería preguntar puntualmente, porque vos mencionaste algo relacionado con el interior versus la capital, ¿y qué se diferencia respecto de la maestría más allá de la longitud de la cursada y obviamente que una diplomatura no es una maestría que es la que actualmente se cursa en la UBA y que evidentemente tiene muchas afinidades con la que acaban de presentar? ¿En qué puntualmente, cuál sería el foco por donde? Pues es la maestría en tecnologías de la UBA. Sí. Bueno, es una maestría en tecnologías, digamos. Nosotros vamos a trabajar específicamente de traducción audiovisual y yo no conozco demasiado en profundidad de la maestría, pero sí, en nuestro caso, trabajamos mucho más desde la interdisciplinariedad. Entonces, trabajamos con, como decíamos, con licenciados en sonido, con licenciados en comunicación social, con, bueno, realizadores audiovisuales, que tengo entendido, puede estar equivocada, pero tengo entendido que la maestría de la UBA es más de traducción, pero puede estar equivocada. Gracias. No, por favor. A ver, había acá. Una pregunta, ¿para cursar la diplomatura es necesario estar inscrito en el sistema estudiantil de la UNR? No es necesario. De hecho, digamos, para inscribirse a la diplomatura vamos a hacer una inscripción específica, pero no es necesario ser estudiante de la UNR, ni docente, ni nada de eso. ¿Más preguntas? Bueno. Acá, sí, Marina Espinosa. Dice, en cuanto a las experiencias personales, dice, admito que justamente yo pensaba solo en la traducción como salida laboral, por eso la charla de hoy me amplió la mente, pero no sé por dónde se debe empezar a formar para aprender todo lo que se relaciona con la localización y la internacionalización. Bien, buenísima la pregunta, porque creo que nos ha pasado, bueno, a mí me pasó, yo me recibí en una época donde
sí, traducir, casi que algunos de mis docentes pensaban que era escribir a mano, o sea. Pero sí, son mundos en ampliación, en expansión, y bueno, no sé si quieren contarnos un poco sus experiencias personales, las dos, en cuanto a cómo se fueron formando, cómo fueron entrando en estos saberes, digamos. Bueno, bueno, en mi caso particular, la verdad es que fue toda formación durante el trabajo, vamos a decir así. Tuve suerte de poder tener digamos, bastante tiempo dedicado, especialmente al principio de la carrera, a formarme en esto que no era algo muy conocido a nivel académico, o sea, no era algo que estuviera en la formación de la carrera. Yo creo sin duda que como traductores tenemos un lugar privilegiado para poder acceder, digamos, a esa profesión ampliada, por decirlo así, por una cuestión de una sensibilidad especial. De hecho, cuando uno ve en el mundo que gente se dedica a la localización, hay un alto porcentaje que fueron originalmente formados como traductores, porque ya uno viene con un conocimiento y un bagaje que le permite después ponerle arriba, o con una sensibilidad, vamos a decirlo así, ponerle arriba toda la otra parte tecnológica. Pero esa formación yo sí la recibí en el trabajo y sí, por supuesto, también con cursos y cosas, pero de afuera. La verdad es eso. Y muy orientados a tareas específicas y a proyectos específicos, digamos. Creo que ahora recién está empezando a ver como, bueno, estas maestrías, diplomaturas que apuntan más a una formación que se le suma a la del traductor, digamos, con una perspectiva un poco más amplia, que eso es súper interesante. Pero no... Bueno, desde los colegios creo que también se pone énfasis en la capacitación entre colegas y son iniciativas un poco más desestructuradas, por decirlo así, pero que son súper valiosas, sin duda. Por ahí falta algo más orgánico, institucional, que tenga más recorrido en el tiempo y que permita que eso se vaya ganando prestigio, como decir, bueno, para hacer una investigación, son proyectos que requieren más tiempo, que requieren muchos profesionales, que requieren gente de distintas disciplinas que se puedan dedicar a eso, así que creo que se está empezando a armar una oferta súper interesante. Sí, sobre todo permitir este intercambio, ¿no? Bueno, en concreto, si no hay ninguna carrera que me forme para internacionalización, para localización, bueno, digamos, hay una necesidad que la universidad o los institutos de educación superior no estarían terminando de satisfacer, para decirlo en términos económicos, y bueno, poder buscar esos espacios también dentro de la universidad y permitir que la universidad esté también más cercana al ámbito profesional. Rox, no sé si vos querías comentar algo. Mi experiencia es parecida a la de Agustina. Mi título de base es traductora pública. En el momento en que estudié era traducción pública o traducción técnica científica literaria. El mismo título abarcaba a esas tres áreas. Y de hecho, la traducción pública era traducción e intérprete. Algo Todo. que yo jamás... Claro. Era demasiado, se fue como especializando y se fue, y fueron generando, o sea, bueno, primero diplomaturas, maestrías, lo cual me parece súper valioso, pero en un inicio tampoco había demasiado, o sea, pensemos que esta explosión de la especialización de la traducción audiovisual es reciente. No había demasiado campo tampoco. Entonces, bueno, aprovechemos y como, no sé si lo comenté yo en la presentación, pero estas nuevas tecnologías también nos están impulsando a la especialización. O sea, nos tenemos que formar, algo que quizás antes no era necesario, ahora te empuja todo a que te puedas formar desde lo técnico también, desde lo lingüístico, para poder enfrentar a un
a un universo que está cambiando y estamos como en yo, o al menos lo siento así, ¿no? En el medio del proceso, en el medio de un cambio grande y rápido, mucho más rápido que otros cambios que ya hemos sufrido, ¿no? O sea, mis primeros cursos, no, parece que tengo 80 años, pero no es así. Y sin embargo, mis primeros cursos y mis primeras aproximaciones a la traducción, la primera película que yo traduje fue con ayuda de un profesor que ya falleció, que era uno de los que se dedicaba a la traducción de cine en Argentina, un genio, Miguel Wald, y no había software. La primera película fue El Faro, la traducción al inglés para un festival, y teníamos que contar cantidad de palabras por tiempo para calcular cuántas palabras podían leer. Con la calculadora. Sí, mentalmente, ¿no? Aprendías a hacer algo que yo nunca fui buena, pero así se trabajaba. Entonces, en pocos años ha sido una explosión y lo que ha pasado en los últimos años es exponencialmente mucho mayor. Entonces, bueno, hay que estar preparados, ¿no? Sí, sin duda, sí. Y poder también, lo que vos decías, bueno, las dos decían, usar las herramientas, pero usarlas nosotros, digamos, no que las herramientas nos dominen, digamos, sino que sean justamente herramientas y conocerlas, no tenerles miedo, pero también conocer qué les falta, digamos, o qué cosas tenemos que aportar nosotros para poder hacer que la herramienta realmente nos ayude, como vos decías, Rox, también a la accesibilidad, a hacer los productos más adaptados a los públicos, a las distintas necesidades. O sea, eso también es lo que permite la tecnología, porque antes, digamos, si vos tenías que contar palabras a mano y demás, no podías ofrecer 5 traducciones diferentes, 5 tipos de subtítulos diferentes. Hoy tenés esa posibilidad, pero alguien tiene que saber para qué son esos subtítulos o cómo hay que ajustarlos o cómo hay que hacer para que realmente cumplan con ese objetivo. Y otra cosa quería agregar sobre lo que vos decís, Julia, es exactamente como vos decís, y nosotros como profesionales tenemos hasta, yo diría, la obligación de formarnos para poder formar a la industria, porque a veces quienes a nosotros nos dan el trabajo, la asignación, quienes nos están pidiendo, muchas veces no tienen o sea, tienen la formación comercial y la mirada desde el marketing y desde el consumo y desde los hábitos que cambian, pero nosotros tenemos que dar el otro aporte desde la velocidad de lectura, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Es un problema actual. En un principio se calculaba que la velocidad de lectura de los subtítulos era entre 10 a 12 caracteres por segundo. Ahora algunas empresas permiten hasta 20 caracteres por segundo. Eso hace que muchas veces la gente prefiera el doblaje porque no llega a leer los subtítulos. Ni hablemos del subtitulado para sordos y para personas con hipoacusia, porque ahí ya entramos en otro terreno también complejo. Pero si nosotros no podemos aportar conocimiento técnico, no lo va a aportar la industria. La industria aporta otras cosas, ¿no? Es como que hay que complementarse. Y cuando vos aportás conocimiento técnico desde, o sea, fundado, te escuchan. Claro. En general, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, esto también, lo que vos decías, me hiciste acordar el ritmo de lectura. Bueno, los públicos son diferentes en cada país, ¿no? Y nuestro público, yo siento que el público argentino no se queja lo suficiente, porque piensa que, bueno, es lo que le dieron y es así. Pero hay que quejarse también como público, digo, me parece que como traductores, pero también como profesionales de distintas disciplinas o como público en general, quejarse sabiendo que eso se puede mejorar, digamos, sabiendo que hay otras opciones. Y bueno, muchos también
hablando de accesibilidad, hay muchos grupos de, digamos, de personas con alguna discapacidad y, digamos, grupos de activismo y demás, que se quejan y a partir de esa queja la industria como que también entiende que tiene que buscar otras opciones y otras posibilidades, y ahí también podemos estar como profesionales para aportar. Bueno, la otra vez había un curso muy interesante sobre subtítulos para personas con demencia. Y uno dice, ¿se puede? Sí, existen, se pueden hacer, hay que saber muchas cuestiones, o sea, hay que capacitarse para poder aportar ese conocimiento y poder ajustar nuestro trabajo a esas necesidades, pero cada vez hay más necesidades que se pueden llegar a satisfacer si sabemos cómo hacerlo y sabemos cómo promocionarlo también. Sí, sin duda. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Un comentario que quieran hacer? Si no, ya podemos ir cerrando. Acá hay, perdón, me faltó un comentario, dice, soy traductora audiovisual y docente del área en la USAL. Me parece muy enriquecedor, por un lado, descentralizar y por otro, tender redes y unificarnos quienes trabajamos en traducción audiovisual y localización en diferentes casas de estudio para generar espacios de reflexión. Sí, sin dudas. Bueno, al principio hablamos de que es uno de los objetivos también de este programa, poder conocer qué se está haciendo en otras instituciones educativas, poder conocer cuáles son las necesidades de los profesionales también que están trabajando en esto y poder aunar esfuerzos también, sí. Yo dije lo de Buenos Aires y el interior, no quise hablar mal de Buenos Aires para nada, sino decir, bueno, que también tenemos algo que aportar desde las provincias, digamos, pero sí, sin dudas es importante tender redes y poder generar sinergias también, ¿no? Que no haya 5 lugares que hacen lo mismo y virtual y en el mismo momento y demás, sino poder retroalimentarnos a partir de la experiencia y demás, sí, sin dudas. Sí, estaría bueno poder conectarnos y ver que compartir experiencias, sí. Buenísimo. Bien, bueno, Juan Manuel, ¿te parece que vayamos cerrando? Dale, vamos cortando. Bueno, Muchísimas gracias a todos y todas por su participación, por las preguntas, por el interés también en la diplomatura. Les dejo nuevamente el enlace en el chat por si alguien no lo llegó a encontrar antes. Lo vuelvo a publicar. Igualmente nos pueden escribir un mail a el correo electrónico desde el que les enviamos el enlace para ingresar hoy a este Meet y también ahí les vamos a pasar más información. Nuevamente, muchísimas gracias y las esperamos en la diplomatura. Y también si les interesa participar también de este programa, nos pueden escribir y seguimos conversando. Y gracias Roxy y Agustina por todos los aportes y por las charlas tan interesantes. Además, yo estoy pensando que si ustedes nos dan el ok, lo quiero publicar y quiero que lo vean todos los estudiantes de traductorado para que puedan conocer un poco más estos términos bueno, términos, ideas, conceptos y demás que quizás no se trabajan tanto desde el principio en la carrera y que son muy importantes y que también nos permiten pensar más, de forma más amplia y más interdisciplinaria. ¿Sí? Bien. Bueno, gracias, muchas gracias a todos y a todas. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias. Chau, chau. ¿Cortaste la grabación? Ah, no, sigue grabando.